Hola a todos, mi nombre es Iván Salamanca y vengo a presentar mi proyecto de investigación titulado Esferas porosas de alúmina seria plata para la absorción y fotodegradación de ciprofloxacino. Los directores de este proyecto fueron la maestra en ciencias Pamela Silva y el doctor Simón Reyes. Comienzo con la introducción y los antecedentes. En la actualidad existe un problema de contaminación de cuerpos de agua, o aguas residuales por ciprofloxacino, que es un antibiótico de amplio espectro. Este antibiótico es comúnmente recetado para tratar la gastroenteritis, además de otras infecciones de tipo bacteriano. Esto porque se le considera la fluoroquinolona más potente y también por su alta disponibilidad en todo el mundo. El antibiótico se utiliza tanto para humanos como para el ganado. Eh, El problema es que una porción metabólicamente activa del antibiótico es expulsada a través de la orina y de las heces, por lo que incluso cuando se sigue el tratamiento correctamente, hay una cierta concentración de ciprofloxacino que termina siendo expulsada al agua y que llega a contaminar las aguas residuales. El problema es especialmente notorio en países como China, India, Canadá, Brasil, Francia, Australia, entre otros. Debido a lo anterior, se han buscado alternativas para remover el antibiótico de los cuerpos de agua. Esto debido a que tiene un efecto tóxico en el organismo cuando se consume agua contaminada con este antibiótico y también debido a que se ha reportado que la presencia de concentraciones traza de ciprofloxacino en aguas residuales favorece la incidencia de fenómenos de resistencia bacteriana. Algunas de las alternativas para tratar este problema son los procesos de adsorción y de fotodegradación, debido a que son más eficaces que los tratamientos terciarios convencionales y a que se ha demostrado que logran remover y eliminar el antibiótico del agua. Algunos de los materiales con mejor capacidad absorbente y fotocatalítica son los materiales cerámicos. Esto debido a que pueden formar interacciones electrostáticas con el antibiótico, así como interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno e incluso algunos materiales cerámicos son porosos, de modo que permiten la difusión de las moléculas de ciprofloxacino hacia adentro del material, con lo que se incrementa la probabilidad de que la molécula permanezca adherida y de que pueda ser removida de los cuerpos de agua. El proceso de fotodegradación funciona de la siguiente manera. Tenemos un material, este material se le incide luz, ya sea ultravioleta o visible, incluso hay materiales que funcionan con luz infrarroja. Y lo que sucede es que los electrones de la banda de valencia del átomo fotocatalítico en cuestión, que puede ser titanio o plata, pasan a una banda que se conoce como banda de conducción y transfieren electrones a su medio. En este caso vemos la incidencia de una molécula de oxígeno. Esta recibe un electrón y se convierte en un radical superóxido. El radical superóxido interactúa con agua y forma agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno vuelve a interactuar con el material. Ocurre la transferencia de electrones y se forman radicales hidroxilo, los cuales son los responsables de degradar la molécula de ciprofloxacino. Este proceso se ve favorecido cuando se utilizan nanopartículas metálicas, debido a que las nanopartículas metálicas, como las de plata, experimentan un fenómeno que se conoce como plasmón de resonancia superficial, el cual permite disminuir la energía necesaria para que el efecto fotocatalítico se lleve a cabo. Por lo anterior, se propone la síntesis de monolitos porosos de alúmina, alúmina seria y alúmina seria plata para la fotodegradación y la absorción de ciprofloxacino. Aquí tenemos una imagen donde se muestra que a cada uno de los tres monolitos y se, se midió con un vernier los monolitos, se obtuvo un diámetro promedio de 4 milímetros para todos ellos. La hipótesis es que la degradación térmica de nanosferas de poliestireno en compósitos esféricos de alúmina y alúmina seria incrementa el volumen de los poros y al aumentar el área de contacto aumenta la capacidad absorbente de ciprofloxacino y facilita la fotodegradación del antibiótico, utilizando seria y nanopartículas de plata como fotocatalizadores. El objetivo general es obtener monolitos porosos de alúmina, alúmina seria y alúmina seria plata para evaluar su desempeño en la absorción y fotodegradación de ciprofloxacino.
Y como objetivos específicos se tiene sintetizar nanosferas de poliestireno de menos de 100 nanómetros de diámetro, caracterizar los monolitos cerámicos para conocer sus propiedades físico-químicas y analizar los modelos de cinética y termodinámica correspondientes para conocer el mecanismo por el que opera el material. Pasamos a los materiales y métodos. Estos fueron los materiales utilizados en el proyecto. Y el primer paso para el proyecto fue sintetizar las nanosferas de poliestireno. Esto se logró por un proceso que se conoce como polimerización en emulsión. Después, las nanosferas de poliestireno fueron añadidas a la pasta cerámica que se usó para sintetizar las esferas porosas. Y los monolitos de alúmina y alúmina seria se obtuvieron por otro proceso que se conoce como intercambio iónico. Las nanopartículas de plata fueron obtenidas por el método de reducción química y se usaron para funcionalizar superficialmente a las esferas porosas de alúmina seria, con lo que se obtuvo el material de alúmina seria plata. La caracterización se llevó a cabo por microscopía electrónica de barrido, espectroscopía infrarroja, difracción de rayos X, espectrofotometría ultravioleta visible, dispersión de luz dinámica, la técnica BET o Browner-Emmett-Teller, una curva de potencial Z en milivolts contra pH, análisis termogravimétrico y calorimetría diferencial de barrido. Los experimentos de absorción se llevaron a cabo con una dosis absorbente de 8.5 más menos 1.3 gramos por litro a pH de 5 y los de fotodegradación se llevaron a cabo con una dosis fotocatalítica de 4 más menos 1.3 gramos por litro a pH de 5 y 7. Y estas son las abreviaturas de cada una de las técnicas. Pasamos con los resultados y discusión. Comienzo con las nanopartículas de plata. Aquí está el espectro ultravioleta de las nanopartículas de plata, donde se observan las bandas correspondientes al ácido gálico y la banda correspondiente al plasmón de resonancia superficial, característico de las nanopartículas de plata, cercano a los 400 nanómetros. Eh, para obtener el diámetro de las nanopartículas se hizo el análisis de dispersión de luz dinámica, donde se obtuvo un diámetro promedio de 6.8 nanómetros. Paso con las nanosferas de poliestireno. Se obtuvo el espectro infrarrojo de las nanosferas de poliestireno, por lo que se localizaron los principales grupos funcionales del polímero y también observando la nitidez de las bandas se confirma que el polímero no fue contaminado durante el proceso de síntesis y que se encuentra en un estado de alta pureza. El difractograma de rayos X de las nanosferas muestra que confirma la alta pureza del producto, así como un ordenamiento de largo alcance, como se ve comprobado por este pico de gran intensidad a los 20 grados en el difractograma, lo que quiere decir que el polímero no es completamente amorfo. El análisis termogravimétrico nos muestra que al llegar a 547.11 grados Celsius, la masa del polímero disminuye a menos de un 1%. Eh, a 800 grados Celsius, la masa del polímero llega a un 0%, por lo que a los 1600 grados, que es la temperatura a la que se elevan los monolitos cerámicos para eh, terminar el proceso de sinterización, el polímero está completamente degradado. Por la calorimetría diferencial de barrido se obtuvo que el peso molecular del polímero es menor a los 4000 gramos por mol. Esto se logró saber al obtener las energías de activación de cada una de estas tres fases y al comparar con la literatura. Se realizó también el análisis de dispersión de luz dinámica para las nanosferas y se obtuvo un diámetro promedio de 76.8 nanómetros. También se obtuvieron las micrografías por microscopía electrónica de barrido para las nanosferas y observa que, se observa que la mayoría de las nanosferas tienen un diámetro menor a 100 nanómetros al comparar con la escala y que tienen una morfología esférica regular. Al obtener las propiedades físicas de los monolitos cerámicos por la norma ASTM C373-88, que utiliza el principio de Arquímedes para poder calcular todos estos parámetros, se muestra lo siguiente. Al comparar una versión del material que no fue tratado con las nanosferas y con una versión del material que sí lo fue, se obtuvieron aumentos de volumen de poro
de 13 a 32,67 milímetros cúbicos en el caso de alúmina y de 7,26 a 32,5 milímetros cúbicos en el caso de alúmina seria. También se realizó el mismo análisis para los monolitos de alúmina seria plata y se observó que el volumen de poro disminuyó a 25,4 milímetros cúbicos, lo que se atribuye a que las nanopartículas de plata cubren parte de los poros del material. Pasamos con los monolitos cerámicos. Se realizó una micrografía a 60 aumentos de la superficie de los tres materiales para comprobar que la porosidad fuera homogénea en todos ellos. Se realizó las micrografías para el material de alúmina, con lo que se confirma la distribución uniforme de diámetro de grano en este material. Y también se realizó un análisis por electrones retrodispersados, con lo que se observan los granos de alúmina, que son los de color más oscuro, y los granos de otras fases cristalinas, como la beta alúmina, que son granos de color blanco o o regiones brillantes dentro de la micrografía. Eh, Esto es así debido a que el bario es un elemento más pesado que el aluminio y es por eso que, que las fases cristalinas que contienen bario se observan como regiones brillantes. En el caso del material de alumina seria, se observa el mismo comportamiento. En este caso, las regiones brillantes son más abundantes debido a que la cantidad de seria utilizada para el monolito fue de un 18%. Y adicionalmente se observa que el proceso de sinterización se llevó a cabo de una forma más completa en el material que contenía ceria. Esto debido a que la ceria disminuye el punto de sinterización del material. Se realizó, Se realizaron micrografías también para el material de alumina ceria, plata, y se ven puntos brillantes, muy pequeños en la superficie del material. No son de tamaño nanométrico, sí, pero corresponden a acumulaciones de nanopartículas de plata en la superficie del material. Esto debido a que la plata también es un átomo más pesado que el aluminio y por lo tanto se observa una, como un punto brillante o blanco en la micrografía. Al analizar la distribución de diámetros de grano para alúmina y alúmina seria, se ve que ambos materiales mostraron una mayor frecuencia de diámetros de grano entre 6 a 7 micrómetros. El análisis BET nos muestra que el material con la mayor área superficial fue el material de alumina seria plata con 0,89 metros cuadrados por gramo y esto se atribuye a que las nanopartículas de plata forman microheterogeneidades en la superficie del material, que son capas adicionales sobre la superficie del material, son rugosidades que aumentan la superficie, pero que también pueden disminuir el volumen de poro. En la evolución térmica de los monolitos de alúmina seria se observa que las bandas alcanzan una intensidad máxima a los 1600 grados Celsius y al añadir nanopartículas de plata, esta intensidad aumenta un poco más. Cada una de estas bandas, entre 500 a 900 centímetros a la menos uno, confirma la presencia de eh, la configuración octaédrica de la alfa alúmina y la presencia de la fase fluorita de la serie. Eh, para confirmar la presencia de estas fases cristalinas se realizó el difractograma de rayos X y como se muestra por esta simbología, se confirmó la presencia de la fase de alfa alúmina, bario beta alúmina, también la fase fluorita de la serie y la fase gamma alúmina. En la curva de potencial Z contra pH se ve que al agregar seria a los monolitos, la carga negativa disminuyó, la carga negativa incrementó y al funcionalizar el material con nanopartículas de plata, la carga negativa incrementó aún más, alcanzando valores de hasta menos 95 milivolts. Esto es una ventaja del material, ya que al pH en el que se trabaja en este proyecto, que es el pH de 5, el ciprofloxacino se encuentra en su forma catiónica casi por completo. Lo que quiere decir que habrá afinidad entre el grupo amino del ciprofloxacino cargado positivamente y la superficie negativa de los monolitos cerámicos, lo que favorece los procesos de absorción. El punto de carga cero nos muestra que
el punto de carga cero del material se encuentra entre 7.25 y 8. Esto hablando de valores de pH, lo que quiere decir que es recomendable utilizar el material a otro pH que no sea este para poder obtener un buen desempeño. Paso ahora con la absorción de ciprofloxacino sobre los monolitos cerámicos. Después de la absorción se hizo un análisis de espectroscopía infrarroja para confirmar si el antibiótico se encontraba sobre la superficie del material y se encontraron bandas correspondientes a los grupos funcionales del antibiótico. Esto entre los 1250 a los 1750 centímetros a la menos uno. Se obtuvo el área de cada una de estas bandas y se comparó con las que se encuentran en la literatura. Eh, un hallazgo que se hizo en este proyecto fue que las nanopartículas de plata amplifican las bandas correspondientes a los grupos funcionales del ciprofloxacino, con factores de amplificación que llegaron hasta las 10.57 veces de aumento del área. Es por eso que las bandas se ven más intensas en el monolito de aluminasteria plata. Esto confirma no solamente que las nanopartículas de plata amplifican las señales en el infrarrojo debido al fenómeno de plasmón de resonancia superficial, sino que el antibiótico permanece en la superficie de los monolitos después de ser absorbido. Se realizaron los modelos no lineales de cinética termodinámica para cada uno de los materiales, para el material de alúmina, alúmina seria y alúmina seria plata, y se encontró que para los tres materiales el mecanismo de absorción fue bastante semejante, que consiste en que se forma una monocapa de ciprofloxacino en la superficie del material y después se forman multicapas de ciprofloxacino. La monocapa es por enlaces químicos y la multicapa es por enlaces. La multicapa se sostiene por interacciones de Van der Waals. Y la capacidad absorbente obtenida para cada uno de los monolitos fue 0.25 miligramos por gramo para alúmina, 1.02 miligramos por gramo para alúmina seria y 0.39 miligramos por gramo para alúmina seria plata. Paso ahora con la fotograbación del antibiótico sobre las esferas. Primero se hizo un análisis sin el material para obtener las mejores condiciones de fotodegradación, las cuales fueron a 320 nanómetros y a un pH de 7. Y después se utilizó un difusor con diámetros de poro de 1 micrómetro para poder oxigenar la solución acuosa, con lo que se obtuvo un porcentaje de degradación de hasta un 30%. Sin embargo, al realizar la fotograbación del antibiótico con los materiales, no se observó un aumento en el porcentaje de degradación, sino incluso una disminución, como se muestra en este espectro de absorción ultravioleta. El experimento que solamente utilizó aireación y ningún material fue el que logró el mejor desempeño. Como conclusiones y recomendaciones se logró sintetizar los monolitos cerámicos, se obtuvieron nanosferas de poliestireno de 76 nanómetros de diámetro, el volumen de poro fue aumentado significativamente al utilizar las nanosferas y que el análisis de difracción de rayos X y de espectroscopía infrarroja confirmó la presencia de las fases cristalinas importantes para el material. Los valores de potencial Z revelaron que la superficie de todos los materiales fue negativa y los resultados de BET evidenciaron un aumento del área superficial al agregar ceria y nanopartículas de plata. Las micrografías revelaron una morfología homogénea y un empaquetamiento denso. Las nanopartículas de plata presentaron un diámetro promedio de 6.7 nanómetros, con lo que se confirma que eran nanopartículas. Y los análisis por cinética y termodinámica de absorción muestran que el material de alúmina seria tuvo la mayor capacidad de absorción y también fue el material que absorbió el antibiótico de forma más rápida. Se atribuye que los monolitos no mostraron actividad fotocatalítica debido a la fluorescencia de la alúmina. Estas son las recomendaciones para el presente trabajo. Esta es la literatura citada y muchas gracias por su atención.